Dios les bendiga, hermanos del Seminario Teológico Anna Sanders. Quiero compartir con ustedes en este día la parte de la escritura de Marcos 3, del 13 al 15, que nos dice así. Después subió al monte y llamó así a los discípulos que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para este momento, Jesús estaba en un momento crítico, ya en su ministerio. Se había levantado oposición, había él pasado toda la noche en oración, los líderes religiosos querían ya arrestarle y grandes multitudes seguían a Jesús, pero muchos no estaban interesados en las cosas espirituales y podían volverse contra el Señor Jesús. Y la respuesta a todo esto de parte del Señor Jesús fue orar. Fue orar e ir y subir y estar en comunión con su Padre. Quiero que veamos hoy algunos propósitos en el liderazgo, algunas implicaciones que trae el liderazgo. Y vamos a ver primeramente, dice la parte bíblica que habíamos leído, que estableció a 12 para que estuviesen con él. El principal propósito, hermanos, en el liderazgo es que tú y yo podamos tener comunión con él. Primeramente nos llamó para estar con él. ¿Y qué implica estar con él? Los discípulos tenían que estar ahí siempre con su maestro. Aquellos que decidían estar con un rabino, no era solamente para poder aprender las enseñanzas de manera intelectual, sino había una frase muy conocida en aquellos días que me llama mucho la atención, y era que el polvo de tu maestro te cubra. Cada uno de los que decidían seguir a un rabino tenían que andar, tenían que ir, tenían que caminar, tenían que actuar, tenían que ser como su maestro. No era solo aprender de manera intelectual algunas frases o algunas partes de la escritura, sino era ser como su rabino. Y aquí cabe una pregunta que pudiésemos nosotros hacernos a nuestra vida. ¿Caminamos por donde el Señor va? ¿Actuamos, vivimos como nuestro maestro? Uno que se llamaba discípulo y estaba aprendiendo de su rabino, tenía que estar con él para saber cómo su maestro actuaba, para saber cómo su maestro vivía y tomar de él todo, de tal manera que llegasen a ser como su maestro. Esto implicaba ser discípulo. Y dice la escritura en el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. No llamó a los que alguien le sugirió, no llamó a los que demostraron tal vez ser más capaces, no llamó a los que parecían ser más piadosos o más estudiosos, no llamó a los que tenían mejor carácter, sino dice que llamó a los que él quiso. Y en esta implicación, llamó a los que él quiso. Podemos reflexionar cómo el Señor nos escogió, ¿verdad? ¿Cómo te escogió a ti? ¿Cómo él te dijo, tú me eres útil? Hermanos, como hijos de Dios y como líderes tal vez que Dios te ha puesto en su servicio, cualquier ministerio al cual Dios te ha llamado, no podemos estar lejos de nuestro maestro. Todo líder, todo hijo de Dios, todo aquel que ha recibido el llamado de Dios para servir, ha de tener íntima comunión con su maestro. No podemos ser como él, ¿verdad? Si no estamos con él. Hay cosas en el liderazgo que, hermanos, nos van a superar, nos van a sobrepasarnos, que tal vez no sabremos cómo actuar o qué hacer en tales situaciones. ¿Y cómo las vamos a enfrentar?
¿Cómo las vamos a solucionar si no estamos cerca de nuestro maestro? Los discípulos tenían que estar cerca de su rabino, de su maestro, para saber cómo él actuaba, para aprender de él, para saber cómo ir y hacer las cosas que él estaba haciendo en el liderazgo, cómo se acercaba al necesitado, cómo le hablaba a la gente, cómo ministraba a las personas donde él iba. Aprender cómo se hacían las cosas. En el liderazgo nosotros tenemos que aprender cómo hacer las cosas a la manera de Jesús. No como nosotros queramos, no como tal vez nosotros pensamos. Les decía, hay cosas que a veces nos van a superar y nos superan en el liderazgo, pero tenemos que aprender cómo actuar a la manera de Dios. Y esto implica estar con nuestro maestro, estar con Jesús para servir. No podemos nosotros pensar que lejos de él podemos hacer las cosas que él nos ha mandado hacer de manera eficaz. Necesitamos estar con nuestro maestro. Hay situaciones en el liderazgo por tanta actividad, tal vez tantas tareas en el seminario, tantas actividades que se realizan en casa, en la iglesia, y todo esto se junta, que muchas veces dejamos lo principal que debemos hacer como líderes, que es estar con nuestro maestro. Ese fue el primer llamado que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos. Los llamó para que estuvieran con él. Y a veces eso se pierde de vista. A veces eso se pierde en tanto activismo que a veces tenemos, en tantas actividades y en tantos compromisos que se tienen. Y necesitamos pensar y tomar un tiempo en ver si realmente estamos con nuestro maestro. Ser fortalecidos en la comunión con él, estar y descansar en él de todo el ajetreo del día y aprender de él. Realmente a veces esto pasa en el liderazgo cuando hay tanta actividad. Se deja a un lado la comunión con nuestro Dios, lo que debe ser principal. Para nosotros lo principal en el liderazgo, lo principal y lo primero es nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es correcta, si nuestra relación con Dios es estable, si nuestra relación con Dios es de continua búsqueda, todas las demás cosas que hagamos saldrán bien, serán direccionadas por Dios, porque estamos cerca de nuestro maestro. Y puede llegar a pasar esto, hermanos, que por tanta actividad dejamos a un lado las cosas que son principales, en este caso, nuestra relación con Dios. Y cabe en este día poder reflexionar si hemos estado con nuestro maestro, si hemos caminado por donde él camina. Por eso les decía que esta frase me llama mucho la atención, que el polvo de tu maestro te cubra. Es decir, vamos por donde él va. Un rabino caminaba tal vez largas jornadas, llevaba a sus discípulos por ciertos caminos y les enseñaba. Y por eso en aquellos tiempos decían que el polvo de tu maestro te cubra. Las sandalias que ellos ocupaban, donde él iba, ¿verdad? Ese polvo que a lo mejor por donde él caminaba, ¿verdad? Entonces eso que tal vez, ¿verdad? Por donde él iba ensuciaba sus sandalias. Por eso decían esta frase antiguamente. Necesitamos pensar y reflexionar en este día. Si andamos por donde está nuestro maestro, caminamos con él, vamos con él, estamos aprendiendo de él. Hay veces que tenemos que tomar un tiempo en reflexionar y pensar si nuestra relación con Dios es correcta, si estamos buscando a Dios, si estamos descansando en él, si estamos aprendiendo de él. El liderazgo, ¿verdad? Trae muchas implicaciones.
El liderazgo a veces desgasta la vida del que es ministro, pero si estamos con nuestro Dios, si venimos a Él y permanecemos en Él, ¿verdad? Necesitamos ahí descansar y tomar nuevas fuerzas y decirle, Señor, ayúdame. Estamos casi allá a mitad de semestre donde a lo mejor las fuerzas han menguado, donde a lo mejor te sientes cansado de estar mucho tiempo en la pantalla y luego pues todavía escuchar estos videos que a lo mejor aparte de tus clases tienes que ver para la mentoría, ¿verdad? Hay tiempos de cansancio. Hay tiempos donde ya a través de estar viendo una pantalla ha llegado un tiempo de cansancio, pero debemos recobrar el ánimo. Dios nos ha mostrado un propósito, Dios te ha llamado, ¿verdad? Para el ministerio. Dios te ha dicho, ¿verdad? Que te prepares para servirle, ¿verdad? Y bueno, sé que implica pues mucho esfuerzo. Yo también fui estudiante. Implica esfuerzo, implica pues parte de esforzarte en estar y en cumplir, pues con todo lo que tienes que cumplir en el seminario, ¿verdad? Pero recobremos ánimo, ¿verdad? Recobremos ánimo y recordemos que quién nos ha llamado. Recordemos quién nos ha llamado y estamos aquí por Él. Así es que en esta reflexión que te he dado, de que no podemos estar lejos, fuera de nuestro maestro, que tenemos que nosotros poder aprender de él, caminar con él, pero también descansar en él. Él nos llamó para estar con él. Primeramente ese fue el llamado primario, ¿verdad? Para estar con él. Y después los envió a predicar, ¿verdad? Después los envió a predicar. Así es que quiero que en esta reflexión pensemos, he estado con mi maestro, he estado con Jesús, o en todo este ajetreo de vida he olvidado mi comunión con Él. A lo mejor en esta parte hemos fallado, pero yo te invito a que juntos podamos en este día reflexionar y decirle a Dios, te necesito, Señor. Tal vez ya te sientes cansado, tal vez ya estás en una situación de no querer seguir, pero yo te invito a que en este día le puedas decir al Señor, ayúdame, trae nuevas fuerzas, trae nuevo aliento. Señor, ayúdame a buscarte más, a aprender de ti, a descansar en ti, no olvidando ese llamado que el Señor nos hizo, de primeramente estar con Él. Sé que lo sabemos, pero a veces en todo este activismo podemos dejar a un lado nuestra comunión con Dios. Y sí sucede, como estudiantes sucede. Sucede mucho por hacer tareas, por todas las actividades que se tienen. A veces vamos dejando a un lado nuestro tiempo de comunión, de oración, de búsqueda personal, tú y Dios. Y necesitamos retomar el camino para seguir adelante, ¿verdad? Con toda esta situación que se vive tan caótica en el mundo, pero también con el llamado que el Señor nos ha indicado. Así es que yo te invito en este día a reflexionar si hemos dejado a un lado esa comunión con Dios, si a lo mejor con tanto ajetreo hemos olvidado el tener un tiempo de comunión, de decirle, Señor, me siento cansado, me siento triste tal vez, tantas situaciones que a lo mejor se viven, pero que hoy puedas, después de este video, orar y decirle a Dios, te necesito. Decirle a Dios, Señor, ayúdame a proseguir, ayúdame a terminar, ¿verdad? Lo que he empezado en esta formación en el seminario, ¿verdad? Cumplir con todo lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Porque estamos aquí por Dios. Él nos ha llamado y por eso estamos preparándonos en este seminario, ¿verdad? Para hacer las cosas bien, para poder nosotros ministrar de manera eficaz y poder trazar bien la escritura cuando nosotros podamos ministrar a las personas. Entonces, hermanos, vale la pena.
El Señor nos ha mostrado de su misericordia, nos ha llamado para su servicio, porque Él quiso, ¿verdad? Él vino y te eligió a ti y me eligió a mí para poder servirle en su reino, y Él nos ha capacitado para poder servirle, para poder buscarle, para poder hacer lo que Él como maestro nos ha mostrado que hagamos. Así es que quisiera orar por ti en este día y que pudieras en este pequeño video poder reflexionar si hemos caminado con el Maestro, si hemos buscado al Maestro, si nuestra relación con Dios está bien, ¿verdad? O hemos abandonado esa parte de comunión. Así es que yo quisiera el día de hoy poder orar por cada uno de ustedes como alumnos, ¿verdad? Y que podamos tomar ánimo y seguir adelante y decirle a Dios, te necesitamos, ayúdanos. Te necesitamos, Señor, ¿verdad? Así es que vamos a orar y vamos a decirle a Dios ahí donde estás, ora conmigo, ¿verdad? Ora al Señor. Y si hay alguna situación que te está inquietando, si hay algún problema por el que estás pasando, si a lo mejor has decidido ya no seguir adelante, o si a lo mejor los problemas que hay en la vida cotidiana están resultando sumamente agobiantes, que puedas descansar hoy en Dios, le puedas decir, Señor, te necesito, ayúdame. Vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis alumnos y de los alumnos del Seminario Teológico Ana Sanders. Sé que han sido tiempos difíciles, Señor, pero yo te ruego, Dios, que tú que eres el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, aquí están nuestras vidas. Tú conoces la vida de cada uno de los alumnos, qué situaciones difíciles ellos han pasado y se han enfrentado en estos tiempos. Tal vez han pasado por carencias, por dificultades, por problemas. Señor, yo te ruego tu ayuda, tu mano de poder sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Que tú les animes a proseguir adelante, Señor. Dios, ha sido un privilegio hermoso, Señor, el poder, Señor, estar contigo, Señor, el saber que tú eres el Salvador, el conocerte y aún, Señor, el poder servirte en lo que tú nos has llamado. Gracias por ese hermoso privilegio. Pero te rogamos, Señor, en este día, que tú des nuevas fuerzas, fortaleza a la vida, Señor, de cada alumno, de cada alumna, Señor. Ayúdales en sus necesidades, Señor. Ayúdales y fortalece su vida, su corazón, Señor. Que podamos poner, Señor, siempre en primer lugar, Señor, la búsqueda hacia ti. Señor, perdónanos si hemos fallado, Señor, en buscarte. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, Padre, en estar contigo, Señor. Perdónanos porque a veces, a lo mejor, por tantas actividades hemos olvidado lo principal que es nuestra comunión contigo, Señor. Ayúdanos. Ciertamente te necesitamos, Señor. Ayuda a la vida de cada uno de los alumnos del seminario, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, pues, no olvidemos, ¿verdad?, que necesitamos a Jesús, ¿verdad?, para servir. Necesitamos que nuestra comunión sea una comunión constante y de búsqueda hacia Dios. Dios les bendiga, ¿verdad?, y que podamos esforzarnos siempre en que nuestra relación con Dios siempre sea lo principal en nuestras vidas. Dios les bendiga.